Hay una pregunta que muchos creyentes se hacen en silencio: si Dios me eligió, ¿por qué tardó tanto en ver mi don? Quizás tú también lo has sentido. Ves cómo otros parecen avanzar, cómo descubren su llamado y florecen en sus dones, mientras tú te preguntas por qué el tuyo no se manifiesta todavía. Puede que ores, que esperes, que incluso hayas recibido promesas, pero aún así parece que la respuesta no llega. Quiero decirte algo desde el inicio: no estás solo, y no estás atrasado. El tiempo de Dios nunca se mide con el reloj humano. En este video vamos a recorrer juntos 5 razones bíblicas por las que los elegidos tardan en ver su don. Y lo más hermoso es que cada una de estas razones no son un obstáculo, sino una preparación. Descubrirás que lo que hoy sientes como retraso, en realidad es un escenario diseñado para tu crecimiento, para tu fortaleza y para que cuando tu don se manifieste, lo hagas en plenitud y no a medias. Por eso te invito a quedarte hasta el final. Porque al escuchar cada una de estas razones, vas a entender tu propio proceso. Tal vez hoy mires tu vida y no veas todavía los frutos, pero al finalizar este mensaje, sabrás que cada lágrima, cada silencio y cada espera han tenido un propósito. El Espíritu Santo no improvisa con tu historia, Él escribe con paciencia, con sabiduría y con amor eterno. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a esperar tu tiempo, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Imagina esto: un agricultor que siembra una semilla no se desespera al día siguiente porque no ve fruto. Él sabe que la tierra está trabajando en silencio, que las raíces están creciendo aunque sus ojos no lo vean. Así mismo sucede contigo. Aunque parezca que tu don tarda, en realidad está germinando. Y ese proceso silencioso es más valioso de lo que imaginas, porque lo que crece profundo, permanece firme. Hoy vamos a caminar juntos por las páginas de la Biblia, descubriendo cómo hombres y mujeres de Dios vivieron la misma espera. Verás a José interpretando sueños en la cárcel antes de llegar al palacio, a Moisés cuidando ovejas en el desierto antes de liberar a un pueblo, y a David cantando en soledad antes de ser rey. Cada uno de ellos tuvo que pasar por un tiempo de silencio y de espera, pero finalmente, el don y el propósito de Dios brillaron en sus vidas con mayor fuerza. Así que abre tu corazón y prepárate, porque lo que parece tardanza en tu vida puede ser en realidad el terreno donde Dios está formando la raíz más fuerte de tu llamado. Ahora que hemos abierto nuestro corazón y comprendido por qué tantos elegidos sienten que su don tarda, es momento de adentrarnos en las enseñanzas bíblicas que nos muestran las verdaderas razones detrás de esta aparente demora. Cada una de ellas es una lección profunda que transforma la manera en que entendemos la espera. No es un retraso, es un proceso. No es un castigo, es un regalo disfrazado. Y la primera de estas razones nos conduce al lugar donde muchos han sido formados por Dios: el desierto. Razón número 1, el tiempo de prueba y desierto. El desierto en la Biblia nunca es un accidente. Es un escenario diseñado por Dios para preparar a sus hijos. A primera vista, el desierto parece un lugar de abandono, un espacio donde no hay frutos, donde el calor es insoportable y donde el silencio se vuelve abrumador.
Sin embargo, cuando la Escritura habla del desierto, nos muestra que es allí donde se fraguan los llamados más grandes y donde los dones comienzan a tomar forma en lo secreto. El desierto representa lo incómodo, lo que no entendemos, lo que no controlamos. A nuestros ojos parece un tiempo perdido, una pausa innecesaria, un camino demasiado largo. Pero para Dios es el terreno fértil donde planta las semillas de tu futuro. Si en un jardín florecen las flores a la vista de todos, en el desierto florece el corazón del elegido, lejos de los aplausos y las miradas humanas. Miremos a Moisés. El hombre que Dios usaría para liberar a Israel no apareció de la noche a la mañana como líder. Antes de levantar la vara y abrir el mar rojo, pasó 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas. Imagina eso, un príncipe de Egipto reducido a pastor en soledad. Para cualquiera podría parecer una caída, un fracaso, pero en realidad era el plan de Dios. Allí, en la rutina silenciosa de cuidar ovejas, Moisés aprendió a escuchar, a depender y a obedecer. Fue en el desierto donde su carácter fue despojado de la arrogancia de palacio y moldeado en humildad para sostener la grandeza de su llamado. El pueblo de Israel también vivió esta realidad. Dios pudo llevarlos de Egipto a la tierra prometida en semanas, pero los condujo por un recorrido de 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque la esclavitud no se rompe con una caminata corta, sino con un proceso prolongado de transformación. Dios no quería simplemente sacarlos de Egipto, quería sacar el Egipto que vivía dentro de ellos. Y esa purificación solo podía darse en el silencio, en la escasez y en la dependencia del maná diario. El desierto fue su escuela de fe. Aprendieron que no vivían por pan solamente, sino por cada palabra que salía de la boca de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, antes de comenzar su ministerio público fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días. Allí, sin multitudes, sin discípulos, sin milagros que mostrar, enfrentó la tentación más dura. El enemigo vino a probarlo, a ofrecerle atajos, a seducirlo con poder inmediato. Pero Jesús eligió la fidelidad. En ese desierto, su obediencia y su identidad quedaron selladas, y a partir de ahí, el poder de su ministerio se desplegó con autoridad. ¿Te das cuenta del patrón? Moisés, Israel, Jesús. Todos pasaron por el desierto antes de manifestar su don y su propósito. Eso nos revela una verdad que debes guardar en tu corazón: el don no llega cuando tú lo exiges, sino cuando Dios sabe que estás listo. Y esa preparación, inevitablemente, pasa por el desierto. Piensa en tu vida. Tal vez ahora mismo sientes que estás en un desierto. Nada parece moverse, las puertas se cierran, y lo único que escuchas es silencio. Puede que ores y no veas respuestas inmediatas, que sueñes con tu don pero aún no logres verlo manifestado. Quiero decirte que ese escenario no es un error, es un laboratorio divino. Ahí Dios está trabajando en lo invisible. Él te está formando en la paciencia, en la humildad, en la dependencia. Está quitando de ti lo que estorba y sembrando en ti lo que sostendrá tu futuro. El desierto no es agradable. Nadie quiere estar ahí. Pero en la historia bíblica, siempre es el preludio de una gran manifestación. José pasó por la cisterna y la cárcel antes de interpretar los sueños que lo llevarían al palacio. David pasó años escondido en cuevas antes de sentarse en el trono. Elías pasó por el arroyo de Querit, alimentado por cuervos, antes de enfrentar a los profetas de Baal. Todos ellos fueron formados en soledad, en pruebas, en silencio, porque solo allí se aprende a confiar en Dios y no en uno mismo. Lo curioso es que en el desierto no tienes muchas distracciones. No hay abundancia que te confíe a tus fuerzas,
no hay escenarios donde aparentar, no hay público a quien impresionar. El único que queda es Dios. Y es en esa intimidad donde el corazón del elegido se une al corazón de su Creador. Elías mismo, cuando estaba exhausto y deseaba morir, fue llevado al monte Horeb. Allí, después del viento, del fuego y del terremoto, escuchó a Dios en un silbo apacible. Esa revelación no la recibió en palacio ni en los altares, sino en el desierto de su soledad. Así actúa Dios, habla con claridad en los lugares donde no hay ruido humano, solo silencio divino. Cuando entiendes esto, el desierto deja de ser un lugar de castigo y se convierte en un lugar de encuentro. Es cierto, puede doler, puede desgastar, pero también pule, afina y fortalece. Dios sabe que si recibieras tu don antes de pasar por el desierto, tal vez lo usarías desde la prisa, desde el orgullo, o sin la madurez necesaria. Pero al atravesar ese tiempo de prueba, aprendes que no se trata de ti, sino de Él. Quiero que lo veas así, el desierto es como un horno. No destruye el oro, lo purifica. Lo que quema es la escoria, no el metal. Cuando Dios te coloca en el desierto, no es para anularte, sino para sacar lo mejor de ti. Y cuando el fuego termina, lo que queda es un corazón más limpio, más fuerte y más preparado para reflejar su gloria. Tal vez ahora sientes que tus oraciones rebotan, que tu esfuerzo no da fruto, que tu tiempo en el desierto se alarga demasiado. Pero escucha, Dios no se ha olvidado de ti. Él está usándote, aunque no lo veas. Y cada día que pasas en ese lugar de aparente sequedad, tu espíritu se está afinando para sostener lo que vendrá. El profeta Elías clamó agotado bajo un enebro, y Dios le envió un ángel con pan y agua para que pudiera continuar. Ese alimento en el desierto le dio fuerzas para caminar 40 días más hasta llegar al monte de Dios. Eso es lo que hace el Señor contigo, no siempre quita el desierto, pero siempre provee lo necesario para que lo atravieses. Recuerda lo que dijo el profeta Oseas, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2, versículo 14. Ese es el propósito final, que en medio del silencio, escuches la voz de Dios como nunca antes. Que en medio de la soledad, experimentes su presencia de la forma más íntima. Y que cuando llegue el momento de manifestar tu don, no lo uses para tu gloria, sino para la suya. Por eso, si ahora mismo te encuentras en el desierto, no te desesperes. No corras hacia Egipto otra vez, no busques atajos, no intentes forzar lo que aún no ha llegado. Espera. Porque el desierto no es el final del camino, es el inicio de tu propósito. Mira al horizonte de tu fe con confianza. El desierto puede parecer interminable, pero en realidad es un pasillo que conduce a la tierra prometida. No es tu destino final, es solo la preparación para lo que viene. Y mientras caminas, recuerda cada día, el don no llega cuando tú lo exiges, sino cuando Dios sabe que estás listo. Si Él te tiene en un tiempo de prueba, es porque está preparando en ti una obra tan grande, que necesita raíces profundas para sostenerla. Y cuando llegue el día señalado, tu desierto se convertirá en testimonio, tus lágrimas en río de vida, y tu silencio en una canción de victoria. Razón número 2. La formación del carácter antes del don. Si el desierto nos enseña a depender de Dios en medio del silencio, la siguiente lección es aún más profunda. Dios no solo te prepara en lo externo, también trabaja en lo interno. Antes de manifestar el don, Dios moldea el carácter. Y esto es esencial, porque el don sin carácter puede convertirse en un arma peligrosa. El carácter es la base sobre la cual se sostiene todo lo que Dios quiere depositar en tu vida. El carisma, los talentos, los dones visibles pueden abrir puertas,
pero es el carácter el que mantiene esas puertas abiertas. Sin él, cualquier don se vuelve insostenible. Es como un edificio sin cimientos, puede lucir majestuoso por un tiempo, pero el primer temblor lo derrumba. Así pasa con muchos que recibieron dones, pero no tenían carácter, comenzaron bien, pero terminaron cayendo. Dios no quiere que seas una estrella fugaz, sino un sol que brilla de forma constante. Mira la vida de David. El profeta Samuel lo ungió cuando todavía era un joven pastor de ovejas. Ese día fue declarado rey en medio de sus hermanos. Sin embargo, no se sentó en el trono de inmediato. Pasaron años. David fue despreciado por sus hermanos, perseguido por Saúl, escondido en cuevas, y muchas veces tuvo que fingir locura para salvar su vida. ¿Por qué tanta demora? Porque Dios no quería un rey solo con unción, quería un rey con carácter. El trono podía esperar, pero el corazón de David debía estar listo para gobernar no desde el orgullo, sino desde la dependencia de Dios. Lo mismo sucedió con José. Desde joven tuvo sueños que revelaban su destino, todos se inclinarían ante él. Sin embargo, en vez de ser exaltado, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. El muchacho arrogante que contaba sus sueños sin medir las consecuencias tuvo que aprender la humildad en la esclavitud y la perseverancia en la prisión. Solo así estuvo preparado para interpretar los sueños de Faraón con sabiduría y para administrar un reino entero con justicia. Ambos casos nos muestran que el carácter es más importante que el don. Sin carácter, el don se convierte en una carga demasiado pesada. El elegido debe aprender a sostenerlo con madurez, humildad y fidelidad. Y esto es un principio que quiero que memorices en lo profundo de tu ser. El elegido aprende que antes de recibir el don, debe aprender a sostenerlo. Hoy en día vivimos en una cultura de inmediatez. Todo se busca rápido, respuestas rápidas, soluciones rápidas, resultados inmediatos. Pero Dios no trabaja con prisas. Él no quiere que seas una llama que brilla un instante y luego se apaga, sino un fuego constante que ilumine toda tu vida. Por eso, en lugar de darte el don cuando lo pides, primero trabaja en tu paciencia, en tu humildad, en tu obediencia. A veces, esto se traduce en situaciones que parecen injustas. Quizá en tu trabajo nadie reconoce tu esfuerzo, aunque sabes que tienes dones y capacidades. Quizá en tu iglesia no te llaman aún para servir en el área que sueñas, aunque sientes el fuego en tu corazón. O tal vez en tu vida personal atraviesas pruebas que parecen retrasar tus planes. Pero quiero que veas esto con ojos espirituales. Todo lo que ahora soportas está formando tu carácter. Cada injusticia está puliendo tu humildad. Cada espera está fortaleciendo tu paciencia. Cada rechazo está enseñándote a confiar en Dios más que en la aprobación humana. El carácter se forma en lo cotidiano. No en los grandes escenarios, sino en lo secreto. Cuando eliges ser fiel en lo pequeño, cuando decides actuar con integridad aunque nadie te vea, cuando prefieres la verdad antes que el aplauso, estás permitiendo que Dios moldee en ti un carácter firme. Y ese carácter es lo que hará que, cuando el don se manifieste, no se convierta en un motivo de orgullo, sino en una herramienta de servicio. Mira de nuevo a David. Durante años fue músico en el palacio de Saúl, pero no como rey, sino como siervo que tocaba el arpa para calmar la angustia del rey que lo perseguía. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no lo puso en el trono inmediatamente, sino que lo colocó cerca del trono para aprender. Allí David vio cómo un rey gobernaba desde la inseguridad, desde los celos y desde la ira. Y en ese proceso, aprendió lo que no debía hacer cuando él gobernara. Esa formación no estaba en la unción, estaba en la vida diaria.
Lo mismo podemos aplicar a José. En la casa de Potifar aprendió a administrar, en la cárcel aprendió a interpretar sueños con sabiduría, y solo después de pasar por esos procesos estuvo listo para gobernar Egipto. Cada etapa que parecía retraso era en realidad preparación. Cada caída era una lección. Cada injusticia era una herramienta de formación. Podemos agregar aquí también a Moisés. Aunque tenía educación de príncipe, Dios lo envió al desierto a cuidar ovejas antes de guiar a Israel. ¿Por qué? Porque su carácter debía ser despojado de la prepotencia de Egipto y moldeado en la paciencia del desierto. La humildad de un pastor fue más útil para Dios que la sabiduría de un palacio. En tu vida también funciona así. Lo que hoy parece un freno es en realidad un aula. Lo que sientes como retraso es una escuela donde Dios te enseña. Quizás piensas, Señor, ¿por qué no me entregas mi don ya? Y Dios responde, porque quiero que seas capaz de sostenerlo. El carácter es como la raíz de un árbol. No se ve, pero sostiene todo lo que está arriba. Puedes tener un árbol con flores hermosas, pero si sus raíces son débiles, caerá con el primer viento. Dios, en su sabiduría, trabaja primero en lo que nadie ve para luego mostrar lo que todos admirarán. Es importante que no confundas don con madurez. Puedes tener un don impresionante, pero si tu carácter no está formado, ese don puede ser usado mal. Por eso Dios no se apresura. Prefiere que tardes en verlo, pero que cuando lo recibas lo uses con sabiduría y humildad. Recuerda esto, no es lo mismo tener un don que poder sostenerlo. El don lo da Dios en un instante, el carácter lo forma en un proceso. Y aunque el proceso duela, es el mayor regalo que puedes recibir, porque sin él, el don se perdería. Si observas bien, notarás que la Biblia no tiene prisa en mostrar resultados inmediatos. Abraham esperó décadas para ver a Isaac, Moisés pasó 40 años en el desierto, José años en la esclavitud y la cárcel, David años en el anonimato. Ninguno recibió de inmediato lo prometido, porque Dios primero trabajó en lo que nadie veía. Esa es la esencia del carácter, lo oculto que sostiene lo visible. Por eso, si hoy sientes que estás en ese proceso de formación, no te resistas. No reniegues de las pruebas, no huyas de la disciplina. Permite que Dios trabaje en lo profundo de tu corazón. Porque cuando llegue el momento de manifestar tu don, no será una carga que destruye, sino una bendición que transforma. El carácter, al final, es lo que te permitirá seguir firme cuando otros caigan, mantenerte humilde cuando lleguen los aplausos, y perseverar cuando vengan las críticas. El carácter es lo que hace que tu don no sea solo un momento de brillo, sino una vida de servicio. Guarda bien esta verdad, el elegido aprende que antes de recibir el don, debe aprender a sostenerlo. Y si Dios está formando tu carácter hoy, es porque sabe que el don que viene mañana es demasiado grande para un corazón inmaduro. Razón número 3, la obediencia antes de la manifestación. Hay un principio espiritual que no podemos ignorar, los dones no se entregan para alimentar la rebeldía, sino para premiar la obediencia. Dios nunca pondrá un regalo tan sagrado en manos de quien no ha aprendido a obedecer su voz. Y esto es fundamental, porque el don siempre implica responsabilidad. No es un adorno para presumir, sino una herramienta para servir. Y si el corazón no está entrenado en obediencia, tarde o temprano usará el don para sí mismo en lugar de usarlo para la gloria de Dios. En la Biblia vemos este patrón una y otra vez. Abraham es un ejemplo claro. Dios le prometió descendencia como las estrellas del cielo, pero la promesa tardaba en llegar. En medio de esa espera, Dios le pidió algo radical, dejar su tierra, su parentela y caminar hacia un lugar desconocido.
sin mapas, sin certezas humanas, solo con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. No lo entendía todo, no veía todo, pero confió en la voz de aquel que lo llamaba. Y su obediencia abrió la puerta a una promesa que todavía hoy sigue dando frutos en millones de creyentes. La obediencia siempre antecede a la manifestación. Si Abraham no hubiera obedecido, nunca habría visto cumplida la promesa. Aquí se cumple la frase que quiero que grabes en tu corazón: el Espíritu Santo no se mueve en la prisa del hombre, sino en el tiempo perfecto de Dios. La prisa nos lleva a buscar atajos, pero la obediencia nos mantiene en el camino recto, aunque parezca más largo. Pensemos también en Noé. Dios le pidió que construyera un arca en un tiempo en el que no había lluvias torrenciales, ni antecedentes de un diluvio universal. Era una orden que parecía absurda. ¿Qué sentido tenía invertir años de trabajo, esfuerzo y recursos en algo que nadie más comprendía? Pero Noé obedeció. No se dejó llevar por las burlas, no dudó aunque no veía señales inmediatas. Su obediencia lo salvó a él, a su familia y preservó la vida en la tierra. Lo interesante es que en ambos casos, Abraham y Noé, la obediencia fue más difícil que la promesa. La promesa sonaba hermosa: descendencia, salvación, un nuevo comienzo. Pero la orden era compleja: dejar todo, construir un arca. Y aquí está la clave: las promesas se heredan por obediencia, no por deseo. Quizás en tu vida también hayas recibido promesas. Tal vez Dios te ha mostrado en sueños, en visiones, o a través de su palabra, que hay un don poderoso que depositará en ti. Pero si aún no lo has visto manifestado, puede ser porque Él está probando tu obediencia en lo pequeño. ¿Estás dispuesto a seguirlo cuando no entiendes? ¿Puedes obedecer aunque la orden parezca ilógica? ¿Eres capaz de mantenerte firme cuando otros se burlan de ti o no te entienden? La obediencia no siempre tiene que ver con grandes actos visibles. A veces, es simplemente ser fiel en lo cotidiano. Orar cuando nadie te ve. Servir con humildad en tareas que parecen insignificantes. Honrar a tus padres, incluso si no comprenden tu fe. Mantener tu integridad en un trabajo donde todos hacen trampa. Esa obediencia silenciosa es la que prepara tu corazón para sostener dones mayores. Recordemos las palabras de Jesús: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16, versículo 10. Esto significa que tu obediencia en los detalles de cada día es el examen que determina si estás listo para que Dios confíe en ti algo más grande. No puedes esperar un don de sanidad, por ejemplo, si ni siquiera obedeces cuando Dios te pide simplemente orar por alguien en silencio. No puedes pedir un don profético si no eres capaz de obedecer la palabra escrita que ya tienes en tus manos. El gran problema de nuestra generación es la prisa. Queremos todo rápido, al instante. Queremos ver resultados inmediatos. Pero Dios no se rinde a la impaciencia del hombre. El Espíritu Santo no se mueve en la prisa del hombre, sino en el tiempo perfecto de Dios. Esta frase es un recordatorio de que no es nuestra ansiedad la que acelera el plan, sino nuestra obediencia la que nos alinea con Él. Cuando miramos la vida de Jesús, también vemos este principio. En Getsemaní, enfrentó la orden más dura: ir a la cruz. Podría haberse negado, podría haber pedido a legiones de ángeles para librarse, pero eligió obedecer. Y esa obediencia abrió la puerta para que todos recibiéramos salvación. Su obediencia fue el camino a la manifestación del don más grande, la vida eterna para la humanidad. Esto nos enseña que la obediencia a veces duele, a veces exige sacrificios, pero siempre trae fruto. La obediencia prepara el corazón,
afina el oído y fortalece la fe. La obediencia también nos protege de las falsas puertas, de esas oportunidades que parecen buenas pero que no vienen de Dios. Porque el que ha aprendido a obedecer sabe esperar la instrucción divina antes de moverse. Imagina por un momento un padre que quiere regalarle a su hijo una herramienta valiosa, como un coche. No se lo entrega a los 8 años, porque aunque el niño lo desee, no está listo para manejarlo. ¿Qué hace el padre? Primero lo enseña a ser responsable con cosas pequeñas, cuidar su bicicleta, obedecer reglas sencillas, demostrar madurez. Solo entonces estará preparado para recibir algo mayor. Así actúa Dios con nosotros. Nos pide obediencia en cosas pequeñas para formarnos y luego confiar dones mayores en nuestras manos. Por eso, si hoy sientes que tu don aún no se manifiesta, examina tu corazón, ¿estás obedeciendo en lo pequeño? ¿O solo quieres el don como un trofeo, sin pasar por el proceso? Dios no busca servidores apresurados, busca hijos obedientes. Y hay algo más, la obediencia rompe la cadena de la incredulidad. Muchos no ven su don porque viven cuestionando cada paso que Dios les pide. Quieren entender primero y obedecer después. Pero el orden en el reino es al revés, primero obedeces y después entiendes. Abraham salió sin saber a dónde iba y en el camino descubrió el cumplimiento de la promesa. Noé construyó sin ver la lluvia y al final entendió el propósito de Dios. Podemos añadir aquí también a Eliseo. Él siguió de cerca a Elías hasta el último momento, a pesar de que otros profetas le decían que desistiera. Su obediencia hasta el final lo llevó a recibir la doble porción. El secreto no fue la ambición, sino su disposición a caminar obedientemente cada paso. En tu vida sucederá igual. Obedece primero, aunque no lo entiendas todo. Porque la obediencia abre la puerta a la revelación, y la revelación abre el camino a la manifestación del don. Así que quiero animarte a recordar siempre esta verdad: el Espíritu Santo no se mueve en la prisa del hombre, sino en el tiempo perfecto de Dios. No fuerces lo que aún no ha llegado. No intentes empujar con tu ansiedad lo que solo se abre con tu obediencia. Aprende a dar pasos de fe, aunque sean pequeños, porque cada paso obediente te acerca más a la plenitud de tu don. Razón número 4. El quebranto como llave de poder. Hay una verdad que incomoda a muchos, pero que está escrita a lo largo de toda la Biblia. Antes de que Dios manifieste plenamente un don en la vida de sus escogidos, suele permitir un tiempo de quebranto. El quebranto no es la destrucción de tu vida, sino la demolición de tu orgullo. Es el proceso mediante el cual Dios rompe las fortalezas del ego, las barreras del yo, y abre espacio para que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Cuando escuchamos la palabra quebranto, a menudo la asociamos con dolor, con pérdida o con humillación. Y en cierto modo lo es. El quebranto es sentir que todo lo que conocía se derrumba, que los apoyos humanos desaparecen, que las fuerzas no alcanzan. Pero en el lenguaje de Dios, el quebranto no significa ruina, sino transformación. Lo que Él quiebra no es tu esencia, sino aquello que impide que su poder fluya a través de ti. Pensemos en Jeremías. Se le conoce como el profeta llorón, no porque fuera débil, sino porque su ministerio estuvo marcado por lágrimas y sufrimiento. Él fue enviado a predicar a un pueblo que no quería escuchar, rechazado por sus compatriotas, despreciado incluso por los sacerdotes de su época. Muchas veces clamó diciendo: ¿por qué nací? Sin embargo, fue precisamente en ese quebranto donde su palabra adquirió fuerza. Jeremías no predicaba desde el orgullo, sino desde un corazón roto que reflejaba el dolor de Dios por su pueblo. Su quebranto se convirtió en la voz de Dios para una nación obstinada.
Miremos también a Pablo. El gran apóstol de los gentiles, lleno de sabiduría, revelaciones y poder, confiesa que tenía un aguijón en la carne. No sabemos con certeza qué era, una enfermedad, una debilidad, una lucha interna, pero sí sabemos que lo mantenía en dependencia de Dios. Pablo pidió 3 veces que ese aguijón le fuera quitado, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Fue en ese quebranto constante que Pablo pudo decir: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Sin ese aguijón, tal vez se habría enorgullecido de sus revelaciones. Con él, aprendió a depender totalmente de Cristo. ¿Y qué decir de Pedro? El discípulo impulsivo, que se atrevía a prometer fidelidad hasta la muerte, terminó negando a Jesús 3 veces en una sola noche. Aquella caída lo quebró profundamente. El gallo cantando fue el eco de su vergüenza. Lloró amargamente, sintió el peso de su fragilidad. Pero después de ese quebranto, cuando Jesús lo restauró en la orilla del mar, Pedro ya no era el mismo. Su orgullo había sido pulverizado, y en su lugar quedó un corazón humilde que pudo sostener la gran tarea de pastorear la iglesia naciente. El Pedro que negó se convirtió en el Pedro que predicó con poder el día de Pentecostés. Otros también fueron quebrantados. Job perdió todo lo que amaba y aún así pudo decir: «Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Y después de su quebranto, Dios le dio el doble de lo que había tenido. Ana lloró en el templo por no poder tener hijos, y de ese quebranto nació Samuel, profeta de Dios. Incluso Jesús, en Getsemaní, fue quebrantado en su voluntad humana cuando oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Fue en esa entrega donde se reveló el poder más grande de todos, la redención de la humanidad. Estos ejemplos nos muestran que el quebranto es la antesala de unción. Dios no entrega dones para inflar egos, los entrega para edificar su reino. Y solo los corazones quebrantados están listos para usarlos correctamente. En tu vida, seguramente has experimentado momentos de quebranto. Puede haber sido una pérdida inesperada, una traición dolorosa, una enfermedad, un fracaso, o incluso un silencio prolongado de Dios. Quizás pensaste: «Esto me está destruyendo». Pero quiero que escuches bien, no es destrucción, es preparación. El Espíritu Santo está usando esas grietas para filtrar su luz. Está usando tu debilidad para demostrar su fortaleza. Hay un detalle hermoso en la palabra. En el Salmo 51, después de haber caído, David ora diciendo: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». David entendió que lo que Dios valora no es un corazón altivo que aparenta fortaleza, sino un corazón quebrantado que reconoce su necesidad de gracia. Cuando Dios permite el quebranto, no lo hace por crueldad, sino por amor. Un corazón quebrado es un corazón que ya no confía en sí mismo, sino en Dios. Y es entonces cuando puede manejar dones sin corromperse, porque ya no los usa para su gloria personal, sino para la gloria del Padre. Piénsalo así: un vaso intacto refleja poca luz, pero un vaso agrietado deja que la luz se filtre con más intensidad. Así sucede contigo. En tu quebranto, la luz del Espíritu Santo brilla más fuerte. Lo que otros llaman ruina, Dios lo llama canal. Por eso quiero que memorices esta verdad: el quebranto no es destrucción, es preparación para que tu vida sea canal de gloria. No hay don verdadero sin quebranto previo. El don es un peso, y solo un corazón que ha pasado por el fuego del quebranto puede sostenerlo sin caer en orgullo o soberbia. El quebranto es el escudo invisible que te protege de ti mismo.
Es el recuerdo constante de que todo lo que tienes viene de Dios y no de tus fuerzas. Quizás ahora mismo estás en medio de ese proceso. Tal vez todo parece derrumbarse y sientes que tu vida está en pedazos. Pero escucha, Dios no desperdicia dolor. Cada lágrima es semilla. Cada herida es parte del molde. Y cuando todo pase, cuando mires atrás, entenderás que ese quebranto fue la llave que abrió la puerta a la manifestación de tu don. Recuerda también las palabras de Jesús en Juan 12, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese morir no es aniquilación, es transformación. Es el proceso por el cual el grano se convierte en árbol. El quebranto es la tierra donde tus raíces espirituales se profundizan. Así que no desprecies el quebranto. Abrázalo como parte del proceso divino. Llora si es necesario, pero entiende que tus lágrimas están regando el terreno donde tu don florecerá. No veas tu dolor como una tumba, míralo como un vientre, el lugar donde algo nuevo está siendo gestado. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses, ¿qué parte de tu vida ha sido quebrantada últimamente? Puede ser tu economía, tu salud, tu familia, tus sueños. Ahora escucha esta promesa, ese quebranto es el lugar exacto donde Dios manifestará su gloria. Donde tú ves ruina, Él está preparando resurrección. Donde tú ves vacío, Él está sembrando plenitud. Así que guarda esta verdad como un tesoro, el quebranto no es destrucción, es preparación para que tu vida sea canal de gloria. Si hoy sientes que estás roto, recuerda que lo que está siendo roto no es tu esencia, sino tus limitaciones. Dios está apartando lo que sobra para que lo que quede sea un corazón sensible, humilde y listo para portar el peso de su don. Razón número 5. La paciencia en la promesa. Si algo define el caminar de un elegido, es la espera. La espera no es pasividad ni resignación, es fe en movimiento. Es creer que lo que Dios dijo se cumplirá, aunque todavía no se vea. Es permanecer firme cuando todo a tu alrededor parece gritar lo contrario. La paciencia no es simplemente aguantar el tiempo, sino confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no coincida con el nuestro. El profeta Habacuc escuchó esta palabra del Señor, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, versículo 3. Qué contradicción aparente, dice que tardará, pero al mismo tiempo dice que no tardará. ¿Qué significa esto? Que desde la perspectiva humana parece que tarda, pero desde la perspectiva de Dios, llega en el momento exacto. Lo que a ti te parece retraso, en realidad es el día señalado en el calendario celestial. Por eso debes guardar en tu corazón esta frase, la promesa tarda, pero no se retrasa, se cumple en el día exacto del cielo. La paciencia es una de las virtudes más difíciles de practicar. Queremos que todo sea inmediato. Pedimos hoy y esperamos ver resultados mañana. Pero en el reino de Dios, la promesa necesita madurar. Dios no solo está preparando el don para ti, también te está preparando a ti para el don. Y ese proceso requiere tiempo. Simeón es un ejemplo hermoso de esta paciencia. Era un hombre justo y devoto que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo le había prometido que no moriría sin ver al Mesías. Pasaron los años, y tal vez muchos a su alrededor se cansaron de esperar. Pero Simeón permaneció fiel. Y un día, guiado por el Espíritu, entró en el templo justo cuando José y María llevaban al niño Jesús. Allí, con sus propios ojos, vio cumplida la promesa. No llegó antes, no llegó después. Llegó en el día exacto del cielo. La paciencia no es pasividad,
es mantenerse firme mientras llega lo prometido. Abraham y Sara tuvieron que esperar años para ver nacer a Isaac. Durante ese tiempo, hubo dudas, intentos humanos de acelerar la promesa, incluso errores como el nacimiento de Ismael. Pero al final, la palabra de Dios se cumplió. No cuando ellos quisieron, sino cuando Dios determinó. La falta de paciencia puede llevarnos a tomar atajos que luego se convierten en cargas. Muchas veces el hombre quiere forzar lo que Dios aún no ha soltado. Pero lo que se recibe fuera de tiempo se convierte en un peso. La paciencia nos protege de recibir dones inmaduros y de cargar con bendiciones que no estamos listos para sostener. Mira también a los discípulos después de la resurrección. Jesús les ordenó esperar en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Podrían haberse desesperado y salir a predicar por su cuenta. Podrían haber pensado que ya estaban listos después de 3 años con Jesús. Pero obedecieron y esperaron. Y en ese Pentecostés, en el tiempo exacto de Dios, el Espíritu se derramó con poder. Si hubieran corrido antes, habrían fracasado; si hubieran esperado menos, no habrían recibido el fuego. La paciencia, entonces, no es inactividad, sino perseverancia en la fe. Es mantenerse orando aunque no haya respuesta. Es seguir sembrando aunque el terreno parezca árido. Es continuar creyendo aunque los ojos no vean todavía la promesa. Es confiar en que la semilla enterrada bajo tierra sigue viva, aunque no asome todavía un brote. Quizás hoy tú sientes que la promesa se ha retrasado demasiado. Has escuchado palabras proféticas, has soñado, has sentido en tu espíritu que hay un don preparado para ti, pero los años pasan y nada cambia. Déjame decirte esto con amor: Dios no llega tarde. Puede que parezca lento a tus ojos, pero en realidad está esperando el momento exacto en el que todo encaje. Él no improvisa. Él orquesta los tiempos de manera perfecta. Piensa en un director de orquesta. Cada instrumento tiene su entrada precisa. Si alguien se adelanta o se retrasa, la música se arruina. Asimismo, Dios es el director de tu vida. La entrada de tu don tiene un momento exacto. Puede que tú quieras sonar antes, pero si lo haces, desentonarás. La paciencia es esperar la señal del director y confiar en que cuando él levante la batuta, tu vida tocará la nota correcta. Recordemos también lo que dice Isaías 40, versículo 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera en Dios no desgasta, fortalece. Mientras tú esperas, Él renueva tus fuerzas, te hace más resistente, te eleva sobre las circunstancias. La paciencia no te debilita, te capacita. Y es que la espera también es un filtro. Muchos comienzan con entusiasmo, pero solo los que perseveran hasta el final son los que heredan la promesa. La paciencia distingue a los que solo desean un don por emoción, de los que aman tanto a Dios que confían en su tiempo sin condiciones. Quien se desespera revela que ama más la promesa que al Dios de la promesa. Quien espera con fe demuestra que su corazón está realmente anclado en Él. En este proceso de paciencia, lo importante no es cuánto tardas, sino cómo esperas. Algunos esperan con queja, otros con amargura, y eso solo hace más pesada la carga. Pero los que esperan con fe, con esperanza y con gozo en el corazón, esos se preparan para recibir con plenitud lo que viene. La actitud en la espera revela tu madurez. Imagina también al agricultor que siembra en invierno. Durante meses, no ve fruto alguno, el terreno parece muerto, las lluvias a veces lo inundan, el frío lo cubre todo. Pero el agricultor sabe que la semilla está viva bajo tierra y que la primavera llegará.
Así es la promesa de Dios, puede parecer escondida, pero está enraizando en lo secreto. Y cuando florezca, lo hará con más fuerza de la que imaginabas. Te invito a reflexionar, ¿cómo estás esperando? ¿Con desesperación o con confianza? ¿Con quejas o con gratitud? ¿Mirando el reloj o mirando al cielo? Recuerda siempre, la promesa tarda, pero no se retrasa, se cumple en el día exacto del cielo. Quiero que lo veas de esta manera, la promesa de Dios es como una fruta en un árbol. Si la arrancas antes de tiempo, está verde y amarga. Pero si la dejas madurar, en el momento justo estará dulce y perfecta. Así es tu don. Puede parecer que tarda, pero llegará en el momento en que sea más provechoso para ti y para los que te rodean. La paciencia es también un escudo contra la incredulidad. El enemigo quiere sembrar en tu corazón la idea de que Dios se ha olvidado de ti, de que lo prometido nunca llegará. Pero la fe paciente responde, mi Dios no miente, y aunque tarde, su palabra se cumplirá. Así que hoy, si sientes que estás cansado de esperar, renueva tu confianza. Recuerda a Simeón, recuerda a Abraham, recuerda a los discípulos. Todos ellos recibieron lo prometido en el tiempo señalado. Tú también lo verás. Puede que no entiendas el calendario de Dios, pero puedes confiar en su fidelidad. Guarda esta verdad como ancla de tu alma, la promesa tarda, pero no se retrasa, se cumple en el día exacto del cielo. Y cuando ese día llegue, comprenderás que valió la pena cada segundo de espera, porque lo que parecía retraso era en realidad preparación. Después de caminar por estas 5 razones bíblicas, seguramente tu corazón ha comprendido algo que antes parecía incomprensible, que el retraso no es rechazo, que la espera no es abandono, y que el silencio no significa ausencia. Dios ha estado trabajando en ti, moldeando cada área de tu vida, aunque muchas veces no lo hayas podido ver. Hemos aprendido que el desierto es el lugar donde se forja la dependencia. Que el carácter se forma antes de recibir lo que anhelamos. Que la obediencia es la llave que abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Que el quebranto, aunque duela, no es destrucción, sino preparación. Y que la paciencia es la virtud que nos mantiene firmes hasta que la promesa se cumple en el día exacto del cielo. Estas no son verdades para admirar desde lejos, son realidades para vivir de cerca. Cada una de ellas es como una semilla que, si la dejas caer en tu corazón, germinará en fruto de fe. Y ahora quiero que juntos entremos en un momento de oración, para que estas palabras no queden solo en tu mente, sino que desciendan a tu espíritu y se conviertan en fuerza para tu caminar. Cierra tus ojos ahí donde estás, respira profundo, y permite que el Espíritu Santo envuelva tu corazón. Señor amado, venimos delante de ti con un corazón humilde y dispuesto. Reconocemos que muchas veces hemos querido correr antes de tiempo, que hemos exigido respuestas inmediatas, que hemos deseado ver nuestro don manifestado ya, sin comprender que tú eres un Dios de procesos y de tiempos perfectos. Hoy, Padre, dejamos a un lado la ansiedad y abrazamos la verdad de que no se trata de nuestro calendario, sino del tuyo. Si estamos en medio de un desierto, ayúdanos a verlo con otros ojos. Que comprendamos que el desierto no es abandono, sino un lugar de encuentro. Así como formaste a Moisés, a Israel y a Jesús en el silencio y en la soledad, forma también en nosotros un corazón que dependa únicamente de ti. Enséñanos a escuchar tu voz en medio del silencio, a confiar en que cada día de prueba nos acerca más a la plenitud de tu propósito. Que las arenas de nuestro desierto no sean símbolo de pérdida, sino recordatorio de que ahí tú nos hablas de manera íntima. Padre, trabaja en nuestro carácter. No queremos ser como un árbol sin raíces que se derrumba con el viento.
Queremos ser firmes, constantes, maduros. Que nuestro corazón sea moldeado como el de David, que aprendió humildad antes de reinar, o como el de José, que aprendió paciencia antes de gobernar. Enséñanos a sostener con fidelidad lo que tú pondrás en nuestras manos. Haznos íntegros en lo secreto, responsables en lo pequeño y humildes cuando llegue lo grande. Señor, danos un espíritu obediente. No queremos ser rebeldes ni buscar atajos. Queremos caminar como Abraham, obedeciendo aunque no veamos todo el camino, como Noé, obedeciendo aunque la orden parezca ilógica. Enséñanos a preferir la voz de tu espíritu antes que la lógica humana. Que podamos confiar en que tu plan es mejor que nuestros planes, y que obedecer tu voz siempre nos llevará más lejos que seguir nuestros impulsos. Padre, si es necesario pasar por el quebranto, ayúdanos a no resistirlo. Sabemos que no lo permites para destruirnos, sino para prepararnos. Así como quebrantaste a Jeremías, a Pablo y a Pedro, y de sus lágrimas brotó poder y unción, haz lo mismo con nosotros. Que cada herida sea una grieta por donde se filtre tu luz. Que cada lágrima sea semilla de un fruto mayor. Haznos entender que el quebranto no es el fin de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo en el que tu gloria se manifiesta con más fuerza. Señor, danos paciencia. En un mundo que corre, enséñanos a esperar. Que no caigamos en la trampa de los atajos, que no renunciemos a la promesa porque tarda. Que seamos como Simeón, fieles hasta ver el cumplimiento. Como los discípulos en Jerusalén, perseverantes hasta recibir el fuego del Espíritu. Que aprendamos a confiar en que lo que hoy parece demora, en realidad es parte de tu precisión divina. Hoy entregamos en tus manos nuestra ansiedad, nuestra prisa, nuestro deseo de control. Te pedimos que pongas en nuestro corazón un espíritu de descanso y confianza. Que podamos decir con fe, Señor, enséñame a esperar tu tiempo. Que esa frase no sea un simple ruego, sino un estilo de vida. Padre, bendice a cada persona que está escuchando esta oración. Que en este momento sienta tu paz, que en este instante su corazón se llene de esperanza. Que sepan que no están solos, que tú caminas con ellos en cada paso del proceso. Que comprendan que el retraso es solo una ilusión, porque en tu calendario todo ya está dispuesto. Gracias por amarnos tanto que no nos das antes de tiempo lo que no podríamos sostener. Gracias por cuidar nuestro corazón, incluso cuando no lo entendemos. Y gracias porque sabemos que lo que has prometido se cumplirá, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Hoy declaramos que confiamos en ti, que esperamos en ti, y que recibimos la paz que viene de saber que estás al control. Que estas 5 verdades se conviertan en pilares de nuestra fe, que el desierto nos enseña dependencia, que el carácter nos sostiene, que la obediencia nos abre camino, que el quebranto nos purifica y que la paciencia nos hace vencedores. Señor, abre nuestros ojos para ver que el tiempo de preparación nunca es tiempo perdido. Ayúdanos a abrazar el proceso, a agradecer el presente y a esperar con gozo el cumplimiento de lo prometido. Que no seamos movidos por la impaciencia, sino guiados por tu Espíritu. Haz que cada corazón que escucha estas palabras encuentre reposo en ti. Que puedan dormir tranquilos esta noche sabiendo que sus vidas están en tus manos y despertar mañana con la certeza de que lo mejor aún está por venir. Amén. Y ahora, quiero conectarte con una acción de fe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, enséñame a esperar tu tiempo. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último,
Si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.